Cuando miramos la historia, nos damos cuenta de que muchos de aquellos que decidieron investigar a fondo las respuestas esenciales de esta vida, enloquecieron. Grandes pensadores, artistas, genios y filósofos que, detrás de sus obras, buscaban algo más grande, buscaban encontrar explicaciones, pero que al final encontraron la locura. Esa es la historia que nos cuentan. Obviamente yo personalmente no conocí a ninguna de estas figuras, así que no voy a afirmar aquí exactamente lo que pasó con cada una de ellas. Lo que tenemos son sus trabajos, sus obras y los relatos e historias que dicen que esas mentes brillantes se sumergieron tan profundamente en cuestiones existenciales y en la psicología humana que terminaron desarrollando trastornos mentales, aislándose completamente de la sociedad o incluso entrando en estados de alucinación y paranoia. Pero ¿cuál sería realmente el origen causante de toda esa locura? ¿Sería porque no pudieron soportar las respuestas oscuras que encontraron? ¿No soportaron darse cuenta que quizá no hay respuestas definitivas? ¿O retrocediendo? ¿Será que todas esas historias no son más que perspectivas exageradas o incluso intentos mentirosos de mostrarnos que la búsqueda de esas cuestiones es peligrosa, que desafiar el orden puede destruir nuestra mente? En fin, ideas que buscan mantenernos atrapados en nuestra zona de confort y rutinas monótonas. Así, ni siquiera pensamos buscar la verdad o hacernos preguntas existenciales en la vida. Ok, tal vez me haya ido demasiado lejos en esa última suposición. Puede que esté exagerando. Parece teoría de conspiración, pero sí estoy de acuerdo en que realmente no se nos incentiva a iniciar una búsqueda individual en esta vida. Muy por el contrario, incluso podríamos decir que se nos desincentiva a seguir ese camino. ¿Ya pensaste qué ocurriría con las estructuras e instituciones sociales? ¿Y si la gente decidiera buscar respuestas propias, romper reglas, dejar el orden y cuestionar todo lo impuesto desde su nacimiento? Imagina la tragedia. Sería el caos absoluto. Gobiernos, religiones, corporaciones y todas las demás instituciones que teóricamente sostienen el orden en la sociedad se vendrían abajo. Sería el colapso total del sistema, algo que las estructuras de poder jamás podrían soportar. Por eso, para mantener estas estructuras, los poderes dominantes deben imponerse. No basta sugerir orden, hay que instituirlo y hacerlo incuestionable. Raíces tan profundas que cuestionar te hace sentir culpable. Y es aquí donde entra el miedo, como una herramienta eficaz de control. Tememos ser diferentes y cuestionar, así que seguimos los caminos más fáciles. Parece ser siempre la elección más segura, la manera más cómoda de evitar esos miedos y vivir dentro de una burbuja de aparente seguridad. Así el ciclo sigue. Al mantener el orden se mantiene el miedo y viceversa. Desde temprano vamos siendo programados como piezas de este rompecabezas. La educación básica no busca que encontremos un sentido propio en la vida, ni que exploremos quiénes somos. ¿Por qué deberíamos aprender eso? Al final de cuentas, esas preguntas ya suelen ser respondidas por las religiones, por la cultura o por la sociedad en general. No hace falta incomodarnos buscándolas, así que olvidemos esas cuestiones existenciales. Vamos a enfocarnos en lo que es más importante, en aquello que nos enseñaron a buscar y valorar. Cuidemos nuestro futuro profesional, busquemos eficiencia, productividad y ser imparables ante la competencia. Así resolveremos nuestros problemas. Al final, con ese paquete, garantizamos eso que nos venden como éxito. Quiero que resuelvan sus problemas volviéndose ricos. ¿Pero tenemos alguna idea de por qué sucede todo esto? Contamos con apoyo para conocer carreras, formas de ganar dinero, normas de conducta y cómo preparar nuestro currículum y presentarnos en el mercado. Pero ahora intenta preguntar, ¿por qué existe la humanidad? ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La mayoría concluye sus estudios sin conocer estos temas, y en medio de esa ignorancia, aún nos consuelan con diplomas, títulos y premios que reconocen a quienes nunca buscaron respuestas a esas preguntas. Es el mundo que crees real para ocultar la verdad. ¿Qué verdad?
Lejos de hacernos sentir víctimas del sistema o criticar cómo funcionan las cosas, pero lo que es importante notar es que incluso cuando optamos por la seguridad, siguiendo perfectamente esos caminos y todo lo que se dice que es correcto, al final no tenemos ninguna garantía. Vemos a muchas personas infelices que creen que la solución está en recorrer esos caminos y llegar a la cima, pero también vemos a muchas personas que ya llegaron a la cima y aún siguen infelices. Aunque lleguen a la cima y consigan lo que quieren, siguen angustiados, vacíos y tomando antidepresivos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos creer? ¿Será mejor seguir ese camino que nos muestran como el camino de la seguridad, que tal vez ni siquiera sea tan seguro así? ¿O debemos arriesgarnos e iniciar una búsqueda por algo más, aunque eso potencialmente nos lleve a la locura? Espera. ¿Será que eso es todo lo que la vida tiene para ofrecernos? No hay ninguna otra opción. Aquí parece que elijamos lo que elijamos, siempre estaremos atrapados en un laberinto sin buena salida. Quizá esta situación nos muestra que ciertas cosas en nuestro camino son inevitables y surgirán eventualmente. Aunque estemos en la rutina y los problemas diarios, el fracaso, las desilusiones y las adversidades nos llevan a reflexionar sobre un significado mayor. Al hablar de esto, recuerdo una caricatura que me mostraron hace tiempo. En ella empezamos siendo presentados a un hombre corporativo, padre de familia, profundamente involucrado con su trabajo y su rutina mundana. En su rutina monótona y aburrida, decide hacer otra de sus preguntas insignificantes. Una esfinge entra, le arranca la mano y dice: pregunta equivocada. Su esposa quiere llevarlo al hospital, pero él la convence de que no es grave y continúa con su rutina. Al día siguiente va al trabajo ocultando la mano perdida para que nadie lo moleste y sigue su vida como si nada. Al salir del trabajo hace otra pregunta irrelevante y la esfinge reaparece gritando: pregunta equivocada, arrancándole un pedazo de pierna. Aún así se arrastra al coche y sigue su rutina. Así continúa la historia, con su familia insatisfecha y el hombre atrapado en su rutina y obligaciones diarias. Sin parecer importarle mucho la situación, él sigue haciendo sus preguntas vacías, sin significado, y la esfinge sigue arrancando varias partes de su cuerpo. Pero no importa, él siempre se adapta para seguir su vida mundana. Casi al final de la caricatura, cuando apenas queda algo de su cuerpo, al fin se pregunta: ¿por qué carajos tengo que ir a la oficina? La esfinge aparece de nuevo, pero esta vez diciendo: buena pregunta, ¿quieres la respuesta? Y él, ya completamente desilusionado, responde que no. Me gusta esta caricatura porque muestra cómo en algún momento debemos cuestionar el sentido de la vida. No importa cuánto nos refugiemos en rutinas, compromisos diarios, el próximo viaje, fin de semana, vacaciones o la jubilación. En algún momento la pregunta va a surgir: ¿qué significa realmente todo esto? Todos buscamos un sentido. Vivimos conscientes de la muerte, lo que genera un gran peso existencial. No sabemos qué pasa después de que partimos, y esa falta de respuestas, ese misterio, aterroriza la mente humana. Necesitamos de alguna forma liberarnos de ese miedo, cada quien a su manera. Algunos, como en el caso de la caricatura, prefieren sumergirse de lleno en la rutina, ocupándose tanto con el ajetreo del día a día que no dejan espacio para pensar en esas cuestiones incómodas. Siempre buscan anestesiarse y evitar esas preguntas profundas. Otros pueden encontrar consuelo en la religión, un camino que puede ser interesante porque nos ofrece algunas respuestas ya hechas para lo desconocido. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? La religión consuela, promete sentido y propósito. Servir a un ser superior con esperanza de vida eterna en el paraíso ayuda a muchas personas. Aquí, si retomamos a los hombres que mencioné al inicio que llegaron a la locura, vemos una clara mayoría de hombres no religiosos. Y más aún, hombres conocidos por su nihilismo y ateísmo. Hombres que prefirieron confrontar la dura realidad de que tal vez no haya un sentido predeterminado para la existencia. Y no estoy diciendo que el hecho de que ellos no fueran religiosos fue lo que desencadenó todo esto.
Pero lo que tiene mucho sentido aquí es pensar en ese concepto de la tríada sobre cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es lo físico, la mente, emociones y pensamientos, el espíritu, lo que trasciende lo material. Según esta teoría, estos tres elementos deben estar equilibrados para vivir en armonía. Si uno se mueve o descuida, hay un desequilibrio que desestabiliza el sistema. Es idealista pensar que hay un estado permanente de armonía por alcanzar. La vida es de constantes cambios y lograr equilibrio es un reto continuo. No existe un punto final. Siempre estamos en movimiento, adaptándonos y cambiando. Digo esto porque es muy común que endiosemos a estos filósofos y pensadores y no pensemos que, en el fondo, ellos también son seres humanos. Eran humanos con errores y límites, no dioses de la verdad. Solo buscaban sentido a sus vidas. Sus teorías pueden reflejar miedos, angustias y dilemas personales. Buscar verdades absolutas en personas que también enfrentaban sus propios problemas puede ser uno de nuestros grandes errores. Quizás sus filosofías surgieron de sus inseguridades y fragilidades. Volviendo al tema, al hablar de la predominancia de hombres no religiosos, me refiero a que la religión puede ser una base de apoyo de la tríada. La paz espiritual es un apoyo, un ancla que puede ayudar a evitar que la mente se pierda en las profundidades de la duda. Pero para algunos esos anclajes no bastan. Quieren más. Movidos por una curiosidad constante, buscan respuestas y crear sus propias definiciones sobre quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Necesitan de alguna manera sentirse los creadores de sus propios significados, aunque su tríada no esté en perfecto equilibrio. Esa búsqueda es algo que no pueden evitar. Al final de cuentas, no existe una regla universal. Algunos pueden soportar la búsqueda de la verdad. Para otros, el peso de las preguntas es demasiado. Todo depende de cómo manejamos el conflicto y el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, lo cual no es simple ni está garantizado. Cada quien encuentra su camino, pero no todos nos llevan al equilibrio. Aquí surge el dilema con el que convivimos. ¿Qué es peor? ¿La curiosidad de no saber o el dolor de la realidad? ¿Será mejor vivir en la ignorancia que ser consciente de nuestra realidad? El escritor Dostoyevsky dejó muy clara su opinión. Es mejor ser infeliz conociendo lo peor que ser feliz siendo un tonto en el paraíso. Para él, la verdad, aunque sea dura, es mejor que una ilusión cómoda. Aún así, su frase deja claro que hallar la verdad no siempre nos dará satisfacción. Imagina que ves un auto en llamas en la calle. Tu curiosidad te lleva a investigar y descubres que detrás de ese incendio hay una terrible historia de asesinato, secuestro y robo. Te pregunto, ¿esa respuesta mejorará tu vida? Probablemente no. Aún así, necesitabas saber. La curiosidad te consumía y el dolor de ignorar era mayor que el miedo a la verdad. Aquí está el peligro, porque esa búsqueda de respuestas puede volverse una trampa. Una trampa que nos hace creer que al hallarlas lograremos lo que buscamos. Esperamos que las respuestas nos den felicidad, realización, conocimiento y quizá el sentido final de nuestras vidas. Pero a pesar de lo que pensamos, esas cosas no son tan simples. Las respuestas no son la llave mágica para un estado fijo de satisfacción. No traen soluciones definitivas que resuelvan todo de una vez por todas. Y cuando nos damos cuenta de eso, a menudo terminamos frustrados. En lugar de cuestionar esa frustración, caemos en la trampa de pensar que la solución está en más respuestas. Buscamos ascensos, más dinero, estatus o nuevas relaciones y terminamos aprisionándonos. Buscar respuestas puede ser una prisión invisible que nosotros mismos creamos. Al aferrarnos a expectativas y condicionamientos, creemos que al encontrar más respuestas, finalmente estaremos completos. Solo perpetúan el ciclo de repetición y frustración. Como dijo Alberto Einstein, no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Necesitamos una nueva mirada, una nueva perspectiva que nos libere de las ataduras del pensamiento habitual. Tal vez escapemos de esta trampa solo si dejamos de guiarnos por creencias y experiencias pasadas que causaron el problema. Es como si una cuerda nos atara y no nos dejara ver más allá de lo que conocemos.
El conocimiento verdadero ocurre solo de forma directa, sin pensamientos entre tú y lo que ves. Es en esa etapa cuando logras verte como realmente eres y no como te gustaría ser. Es ahí donde todas esas nociones de correcto e incorrecto, todas las exigencias de conformidad, empiezan a disolverse. Pierden el sentido y dejan de importar. A partir de ahí, la existencia se vuelve más fluida. Cuando sueltas todo lo que ata la mente, incluso pensamientos esenciales, notas que esas ataduras te impiden ver la realidad como es. Pero claro, la sociedad llama loco a quien se atreve a liberarse de esas cadenas. La locura es la etiqueta que la sociedad le pone a quienes rechazan la prisión cómoda de la normalidad. ¿Pero qué es ser loco? Al final, ¿quién define eso? La verdad es que, en el fondo, todos somos un poco locos. Permitirse ser loco tal vez no sea más que la verdadera sabiduría. Cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, decidió dejar fluir y liberarse. Y claro, eso es lo que los demás llamarán locura. Lo que se sale de las expectativas siempre parecerá una locura, pero esa no es la verdadera locura. La verdadera locura es perderse, perder el control mental y dejar de crear tu propia realidad. Después de todo eso, ¿cuál sería la mejor elección para tu vida? ¿La verdad realmente nos lleva a lo que llamé verdadera locura? Tú, sinceramente, todavía esperas una respuesta definitiva, porque la verdad es que no lo sé. No he descubierto la verdad de este mundo y sinceramente espero no encontrarla. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, para los peces fuera del agua, para aquellos que ven las cosas de manera diferente, no les gustan las reglas y no tienen el menor respeto por el status quo. Puedes citarlos, discrepar, glorificarlos o difamarlos. Lo único que no puedes es ignorarlos, porque transforman las cosas y hacen avanzar a la humanidad. Y, mientras algunos pueden verlos como locos, nosotros vemos el genio. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen.